Y pues, como ya sabemos, está en nuestra sala presente ya la próxima expositora, la doctora Glenda Guayasamín. Me permito presentarla. La doctora es coordinadora del posgrado en Medicina Familiar de la Universidad Central del Ecuador, también directora nacional de primer nivel de atención en salud del Ministerio de Salud Pública, miembro del Colegio de Médicos Familiares y Comunitarios del Ecuador, doctora en Medicina y Cirugía graduada en la Universidad Central del Ecuador, maestrante en Gerencia de Instituciones de Salud de la UTPL, acaba de egresar, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad Central del Ecuador y tiene un diploma superior en Promoción y Prevención de la Salud por la UNIATES. El currículum de la doctora ha presentado. En el momento vamos a revisar el tema abordaje del paciente con COVID-19 en el primer nivel de atención. Doctora Glenda Guayasamín, bienvenida, buenas noches. La sala es totalmente suya. Puede compartir ya su pantalla, prender su cámara, micrófono y empezar con la exposición. Bienvenida. Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias. Es para mí un honor participar de este grupo tan selecto de personas y de Coexpo, una institución de eventos científicos que realmente nos ayuda a generar estos eventos que fortalecen el conocimiento de los médicos, y para mí es un placer participar en esta mesa y además participar con ponentes tan importantes como los que me precedieron. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede mirar? Perfecto, lo estamos visualizando en este momento. Tal vez sí podría ponerle en modo presentación y eso es todo. Correcto. Ahí está, ¿sí? Adelante, doctora, bienvenida. Ok, muchísimas gracias. El tema que voy a abordar en este momento, que me ha sido asignado, es el abordaje del paciente con COVID-19 en el primer nivel de atención. Como una pequeña introducción, me gustaría poner en contexto lo que significa al momento la pandemia por COVID-19. Bueno, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, esta es una crisis global que desafía a día nuestro potencial de respuesta, especialmente de nuestro Sistema Nacional de Salud. Desde su aparición a finales del año pasado, el virus se ha propagado en cada continente. Los países se encuentran en una carrera constante para mitigar su propagación, pero el COVID-19 va más allá que una crisis sanitaria. Esta enfermedad tiene un potencial de generar crisis sociales, económicas y políticas devastadoras, como la que nos ha mostrado esta pandemia, ¿no? Para poder iniciar mi exposición, es importante que ustedes conozcan, y voy a enfatizar un tanto en lo que significa la articulación de los diferentes niveles de atención, lo que en otras palabras se conoce como la atención primaria en salud. Muchas personas pueden confundir el término de atención primaria en salud con primer nivel. Ese es un error. La atención primaria en salud es la articulación de los diferentes niveles de atención, no es sinónimo de primer nivel. Ese es un concepto que es errado y que hay que cambiar y hay que clarificar. El primer nivel de atención, tal como David lo había mencionado en la presentación que me precedió, es muy importante. No diría el más importante, creo que todos son importantes, pero el primer nivel de atención es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Este resuelve el 80% de patologías más frecuentes en la población. De aquí se derivan aquellas patologías que no pueden ser resueltas en el primer nivel de atención, son derivadas hacia el segundo nivel. Y aquellas patologías, y generalmente aquí se tratan el 15% de patologías, y aquellas que no pueden ser resueltas en el segundo nivel pasan a través del sistema de referencia hacia el tercer nivel o hacia el cuarto nivel. Bueno, en nuestro país todavía no tenemos el cuarto nivel, pero sí tenemos los centros especializados como el Hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, de tercer nivel, y otros hospitales de tercer nivel. De esta misma manera,
baja, ¿no? Como en esta pirámide ustedes ven aquí, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, esto es el sistema de referencia hacia niveles de mayor complejidad, desde el primer nivel para arriba. Ahora, estas flechas que van bajando, ¿qué significa? Esto significa contrarreferencia. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que su patología ya fue resuelta en el tercer nivel o en el segundo nivel deben regresar hacia el primer nivel de atención para poderles dar el seguimiento respectivo de las patologías. ¿Por qué es importante esta articulación dentro del contexto COVID-19? Porque si es verdad, esto se lo maneja o esta dinámica se maneja en todas las patologías, de la misma manera se lo manejó dentro del contexto de COVID-19. Esto es un poco la articulación, un poco más gráfica, de cómo se maneja el sistema de referencia y contrarreferencia y derivación dentro de nuestro sistema. Aquí ustedes de pronto pueden confundirse con la palabra derivación y saber qué significa o cuál es la diferencia con la referencia. El Sistema Nacional de Salud está integrado por la REPIS, que significa Red Pública Integral de Salud, que está constituida por el Ministerio de Salud Pública como ente rector, más el ISFA, el ISPOL y el IES. ¿Qué significa derivación? Significa pasar de un sistema como el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, a un paciente hacia el ISFA, el ISPOL o el IES. Eso es derivación, ¿sí? Y la red complementaria, que está formada por aquellos establecimientos o casas de salud privados, que también existe este sistema de articulación con los sistemas, con el sistema de salud público y privado. Existe esta articulación para poder resolver casos que no pueden ser resueltos en nuestro sistema, pueden ser derivados hacia la red complementaria, evidentemente siguiendo los protocolos de articulación. El primer nivel de atención ofrece esta cartera de servicios. En total tenemos en el país 1.995 establecimientos de salud. Aquí están divididos, ustedes pueden ver, 440 puestos de salud, 1.300 centros de salud tipo A, 201 centros de salud tipo B y 54 centros de salud tipo C. Es importante saber esto porque dependiendo del tipo de establecimiento se ofrece una cartera de servicios y un nivel de resolución. El tipo C, por sus características, es el de mayor poder resolutivo. De hecho, cuando tenemos a través del sistema de referencia que les he mencionado, dentro del primer nivel, si tenemos patologías en un centro de salud tipo A, primero debería ser referido un paciente al tipo C, y del tipo C, que tiene un mayor poder resolutivo, posterior ser referido un paciente al segundo nivel o al tercer nivel. Esto también es importante porque estos 1.995 establecimientos de salud durante la pandemia COVID-19 pusieron al servicio de toda la población los tratamientos, los diagnósticos a toda la población que así lo ameritaba. ¿Cuáles son las funciones del primer nivel de atención? Como les había mencionado, somos la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Es el primer contacto que tiene la población para ingresar al Sistema Nacional de Salud. Aquí se realiza síntesis de la información y además hacemos acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos. En realidad, la fortaleza del primer nivel es muy grande. Sistemas exitosos en el mundo son básicos, formados por primer nivel de atención. Resolvemos también problemas de urgencia y emergencia. Tenemos una responsabilidad de salud con los individuos, ¿no? ¿Ofrecer qué? Ofrecer una salud o un derecho a la salud universal. Este debe ser continuo, debe ser integrado e integral y además debe ser efectivo. El modelo de atención integral en salud, FCI, que significa familiar, comunitario e intercultural. Aquí les quiero presentar, este es el modelo de atención de una manera más didáctica para que ustedes puedan verlo. Aquí nosotros nos centramos en el individuo, en la familia y en la comunidad, es decir, vemos al individuo de manera integral.
Hacemos acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación, lo que les había mencionado, ¿a través de qué? De estrategias intramurales y extramurales. ¿Con qué? Con un equipo integral de salud, formado por quienes, de acuerdo al MAIS, el equipo integral de salud está formado por un médico, una enfermera y un TAPS, que es un técnico de atención primaria en salud, y liderado por un médico familiar. Un médico familiar que en su contexto de formación es el médico especialista de primer nivel, pero que también puede hacer funciones dentro de segundo nivel y tercer nivel, como muy bien lo mencionó el doctor Larreategui en su intervención. Todo este equipo, este modelo y estas acciones, ¿sí?, se vieron reflejadas y tuvieron que extrapolarse para combatir y mitigar a la pandemia del COVID-19. Ahora sí, después de haberles dado esta introducción para que más o menos ustedes sepan cuáles son las funciones y cuáles las actividades que se realizan en el primer nivel, vamos a ver y vamos a entrar en contexto de el primer nivel de atención en nuestro sistema de salud, cuáles fueron sus puntos prioritarios en el manejo del COVID-19. Primero, una atención centrada en la respuesta al COVID, ¿basada en qué? En identificar, reportar, contener, manejar y referir al paciente COVID. Segundo, mantener la continuidad de los servicios esenciales durante la transmisión comunitaria del COVID-19. El primer nivel no pudo olvidarse de que existen otras enfermedades, otras acciones de prevención, de promoción. Se debía continuar con los servicios esenciales. Propiciar la descarga de la atención hospitalaria para la ampliación de la capacidad de los servicios hospitalarios en respuesta al COVID-19. Recordarán ustedes, y como muy bien lo describieron los expositores anteriores, en nuestro país hubo picos que superaron la capacidad resolutiva de los hospitales, y aquellos pacientes que no podían ser recibidos en hospitales debían ser atendidos a lo mejor posible y con los mejores insumos que teníamos en el primer nivel de atención. Primero, atención centrada en la respuesta al COVID-19, identificar, reportar, contener, manejar y referir. Dentro de la primera tenemos algunas actividades. Apoyo a la búsqueda y detección temprana de los casos, barridos comunitarios, rumores epidemiológicos, identificación y seguimiento de grupos vulnerables, casos y contactos, reporte de casos en los sistemas de notificación obligatoria. Aquí se usaron algunos aplicativos como el COVID-19, el VIEPI, principalmente estos dos. ¿A través de qué modalidades? La vigilancia comunitaria. Ustedes deben escuchar o debieron haber escuchado mucho el contexto de la vigilancia comunitaria. Es muy importante por el tema de contención en la comunidad. Aquí se trabaja de una manera extramural, por eso les había puesto y les había antecedido la presentación, porque nuestro manejo es intramural y extramural. Y la vigilancia comunitaria principalmente se la desarrolla en el ámbito extramural con la ayuda de la comunidad. A ello, uno se hace esfuerzos, uno se hace nexos con estas personas, se identifica líderes comunitarios, quienes le ayudan a identificar a las familias del sector, quienes podrían estar contagiadas. A eso se llamaron los rumores epidemiológicos. El equipo de salud acudía a sus domicilios, se hacía la identificación, se hacía la valoración médica y se aplicaban las pruebas, de tal manera que si realmente resultaban aquellos positivos, se hacía la contención en la comunidad a través de los cercos epidemiológicos. Se activaron también redes comunitarias. Se debió, esta pandemia nos hizo buscar estrategias, nuevas estrategias, o fortalecer aquellas que ya teníamos. Es así que la telemedicina, los telemensajes o las llamadas telefónicas se convirtieron también en un puntal importante para poder hacer los seguimientos, especialmente de los casos de los que no se tenía difícil acceso especialmente. Aquí tenemos un gráfico de lo que se trabajaba dentro del primer nivel, utilizando algunos sistemas de georreferenciación. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa
de registro de pacientes confirmados por COVID-19 en el sector de Nueva Aurora, en el año 2020. Y aquí, a través del aplicativo GeoSalud, nosotros íbamos registrando aquellos pacientes que se les realizaban las pruebas y y a través de este gráfico, ¿no es cierto?, podíamos darnos cuenta cómo se realizaban los cercos epidemiológicos, qué sectores estaban ya intervenidos y cuáles faltaban de intervenir. De esta misma manera y con similares aplicativos se iba detectando, y ahora se sigue continuando en eso, detectando las zonas calientes en donde sabemos que existe mayor casos de brotes del virus, y hacemos ahí la contención. Y ahí va un equipo de respuesta rápida, que se lo llama ahora, o los mismos equipos de atención integral en salud, y en estos sitios realizan la contención y los cercos epidemiológicos para evitar la propagación del virus. Contención de la expansión, apoyo al aislamiento de casos y contactos, cuarentena y aislamiento social, comunicación y asesoría de las medidas de salud pública, higiene de la tos. Bueno, estas son acciones de promoción, ¿sí?, que se realizaron y que se realizan en las comunidades. Aquí, de igual manera, el apoyo intersectorial en esta parte fue muy importante, especialmente en aquellos sectores o en aquellas personas en estados de vulnerabilidad y de pobreza extrema. Uno de los principales problemas que tuvimos para la contención del virus en la comunidad fue justamente aquellas personas contagiadas que por sus condiciones económicas no podían quedarse en casa. Entonces, el apoyo intersectorial en esta parte fue muy importante, especialmente del MIES y del GAT, y otras ONGs que también participaron con el apoyo de víveres, especialmente de víveres, para que estas personas puedan cumplir sus cuarentenas. La atención médica integral basada en criterios clínicos epidemiológicos de casos sospechosos, confirmados y sus contactos en carpas de respiratorios de los establecimientos de salud. Tuvimos que reorganizarnos, había que reorganizarse, ¿sí? Se adaptaron consultorios a medida de las posibilidades, con el apoyo logístico de algunas entidades públicas y privadas de los que se recibía ayuda. Había que adaptar para evitar justamente esta contaminación cruzada. Recuerden ustedes que uno de los objetivos del primer nivel era mantener la continuidad de los servicios esenciales. Entonces, no se podía parar con el otro tipo de atenciones, debíamos continuar. Atención de cuidados y seguimientos domiciliarios de las personas con síntomas leves de COVID-19 en aislamiento, con especial atención a la prevención de la transmisión en el hogar. Y también se realizaba cuidados de pacientes COVID-19 convalecientes tras el alta hospitalaria, pero también, recuerden ustedes, aquellos pacientes que eran ya desahuciados por los hospitales y que por temas de falta de camas no podían ser recibidos, también se les realizaba cuidados paliativos en domicilio para asistir a una muerte digna. Esos también fueron actividades realizadas por personal de primer nivel. Para resumir de una manera gráfica, las atenciones dentro del primer nivel podían ser presenciales y no presenciales. Estas presenciales básicamente son las intramurales que les había mencionado en la primera presentación. Las no presenciales a través de teleconsulta, telemedicina o mensajería o correos electrónicos también, por donde se utilizaban estos medios para poder tener contacto con los pacientes, y a través de estos mismos medios los pacientes nos reportaban su estado de salud. Referencias. Había que estabilizar a los pacientes y trasladarlos de una manera correcta a los niveles asistenciales de acuerdo al flujo que les había mostrado. Primero, segundo nivel, y posteriormente, si el segundo nivel no se podía resolver el cuadro, pasábamos a tercer nivel. Las estrategias de referencia a nivel hospitalario, esto nosotros nos basamos en lo que es el manual de referencias y contrarreferencias y también el manual de código rojo. ¿Qué hacemos ante un paciente con sospecha de COVID? Primero, el proceso de selección y clasificación de pacientes de acuerdo a sus características clínicas y epidemiológicas.
había que hacer una estratificación del paciente, un triaje del paciente, si es un paciente sospechoso o si es un paciente confirmado. El triaje que nos permite hacer, además, permite identificar factores de riesgo para la evolución o tener presente que de pronto ese paciente puede tener un deterioro crítico. Eso nos permite hacerlo el triaje. También discrimina a los pacientes que tienen mayor riesgo de probabilidad de padecer la infección por SARS-CoV-2 y distinguir su gravedad. Este proceso puede ser cumplido mediante la visita presencial, el uso de telemedicina o aplicaciones que involucran inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos, aislamos e informamos a través de los sistemas de información de la Red Pública Integral de Salud. Bueno, esto es algo que nosotros ya conocemos, pero quería mencionarles nuevamente, que es la frecuencia de presentación. Recuerden ustedes que el COVID leve a moderado tiene una presentación del 81%, el grave un 14% y un crítico del 5%. Estos son los síntomas. La evaluación clínica del paciente en primer nivel, o el diagnóstico, más bien dicho, es netamente clínico. Las unidades de primer nivel, la mayoría de establecimientos de primer nivel no cuenta con exámenes de laboratorio. Y tal cual lo dijo el doctor Cárdenas en su intervención, una infección respiratoria debemos considerarla un COVID hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, de igual manera, asimismo, es en el primer nivel de atención y en todos los niveles de atención y en todas las redes públicas y privadas. Y aquí están descritos algunos de los síntomas y signos que te pueden hacer sospechar de una infección por COVID-19. Mucho ojo con los factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo que pueden aumentar la morbimortalidad de un paciente. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta para el seguimiento en todos los niveles de atención, especialmente en el primero, que es el primer nivel, es el que tiene ese contacto más directo con la persona. Sí, entonces, si sabemos que es un paciente COVID positivo ya diagnosticado, cuidado si es diabético, cuidado si es obeso, cuidado si es un paciente que fuma o que tenga una enfermedad respiratoria crónica. A esos hay que ponerles más importancia, hay que hacerles un seguimiento más exhaustivo y hay que hacerles visitas domiciliares probablemente más seguidas. Para eso es importante los factores de riesgo e identificar los factores de riesgo. De igual manera, tenemos que identificar correctamente los criterios de gravedad. Aquí les he descrito algunos. En respiratorios, por ejemplo, la saturación, hay que considerar si está a nivel del mar o está en Quito, ¿no? Aquí si es que está a nivel del mar y satura menos de 93, cuidado. Si satura menos de 90 y si está en Quito, pues cuidado también. Todos estos factores o estos criterios de gravedad tienen que ser evaluados y tienen que ser evaluados muy, muy detenidamente. No se nos puede pasar ninguno de ellos. Aquí están descritos algunos más, gastrointestinales, neurológicos, sistémicos, ¿sí? Para evaluar la gravedad de la neumonía en pacientes mayores de 65 años podemos utilizar algunas escalas. El CUP65 en primer nivel, difícil hacer un CUP65 porque no tenemos laboratorios para poder hacer urea o hacer niveles de urea, pero sí podemos hacer uso del CRB65 para poder hacer una catalogación de riesgo. ¿Qué pruebas se está usando actualmente para poder hacer un diagnóstico de COVID-19? Actualmente se están usando dos pruebas, las pruebas de antígeno y la RT-PCR. Pruebas de antígeno, la sensibilidad de las pruebas de antígeno, estas varían, ¿no? Y varían de acuerdo a los estudios que se han realizado. La sensibilidad en promedio es del 56%, los falsos positivos ocurren con poca frecuencia y tienen una especificidad mayor al 97%. Sin embargo, la RT-PCR sigue siendo nuestra prueba gold estándar. Lamentablemente, es verdad, no se realiza el número necesario,
sería necesario incrementar muchas pruebas más, pero realmente sí se ha visto limitada la realización de las pruebas en número necesario. Los centros de salud tipo B y los centros de salud tipo C pueden contar con métodos diagnósticos por imagen, como una radiografía. Aquellos sí se pueden ayudar y es importante realizarla, especialmente en aquellos casos en los que se sospecha de una complicación o en aquellos en que creemos que por su situación clínica deben ser referidos a segundo o tercer nivel de atención. Es importante esta ayuda diagnóstica. El score de severidad de la radiografía, aquí ustedes pueden ver de esta manera un poco más gráfica. Dividimos al pulmón en 4 sectores. Cada uno de ellos ocupa el 25%, y de acuerdo a lo que está comprometido, uno da una puntuación, ¿sí? Puntuación mayor al 75% es una puntuación 4, que es un criterio de gravedad. También es importante el manejo no farmacológico, especialmente con las medidas de bioseguridad, ¿sí? Identificar primero tempranamente los factores de riesgo y las comorbilidades del paciente y de sus contactos. Hay que verificar la comprensión del paciente y su familia. Muchos no entienden, no comprenden que deben quedarse en casa, y hay que hacer educación ahí con la familia, con la comunidad. Verificar si los pacientes disponen de una red de apoyo familiar, social y económica. Esto es importante porque por más que quieras hacerle que se quede en casa, si él come de lo que trabaja el día, ¿cómo le pides que se quede en casa? ¿Y cómo lo haces? Y muchas veces no puedes conseguir estos apoyos intersectoriales, y es difícil trabajar ahí y hacer contención en estos pacientes. Minimizar la separación familiar individualizando el riesgo y considerando el uso de centros de aislamiento temporal supervisados. Bueno, estos son de manera general aquellas medidas no farmacológicas que se realizan con nuestros pacientes en primer nivel. El manejo farmacológico. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado, y es real lo que dice el doctor Larreategui o lo que dijo el doctor Larreategui. Estamos mal entendiendo el tema del manejo del COVID con el uso indiscriminado de antibióticos. Es decir, COVID es un virus y eso hay que entenderlo. El antibiótico no va a contrarrestar al virus, ¿sí? Por lo general, y la mayoría de nuestros pacientes lo que necesitan son tratamientos para fiebre, malestar y dolor. ¿Con qué combates de eso? Analgésicos con paracetamol, con ibuprofeno. La mayoría con esto y una buena hidratación va bien. Recuerden ustedes que el 81% son casos leves y moderados. Y esto sí lo he señalado, el uso de corticoides también ha sido indiscriminado. No se recomienda el uso generalizado de corticoides como tratamiento de pacientes con COVID-19 a nivel ambulatorio. La evidencia disponible señala un beneficio del uso de dexametasona en la mortalidad de los pacientes hospitalizados que requerían oxigenoterapia y ventilación mecánica. También se ha dado un mal uso del corticoide. También la tromboprofilaxis. También se ha hecho un uso indiscriminado. Por eso he colocado esto. Existe evidencia del aumento de eventos trombolíticos relacionados con la gravedad de la enfermedad COVID-19, sobre todo presentes en pacientes severos y críticos. No se recomienda el uso generalizado de tromboprofilaxis o anticoagulación en pacientes con COVID-19. No todos lo requieren. El paciente con COVID-19 leve o ambulatorio solo se beneficiará de la profilaxis si tiene criterios de riesgo para complicaciones embólicas. Esto también hay que considerarlo. No solo son los antibióticos, también se ha visto el uso indiscriminado de más medicamentos. Los antibióticos no tienen efecto antiviral. No se recomienda su uso como terapéutica generalizada para COVID-19. Únicamente se justifica el uso de antibióticos en pacientes en los que se sospeche complicación bacteriana, a saber, neumonía por SARS-CoV-2 ambulatorios. Cuando presente, ¿qué? Si presenta una leucocitosis, bueno, procalcitonina a nivel de primer nivel no lo vamos a tener. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden acceder a este examen de manera particular, se lo realizan
y pues si tiene una mayor a 1.5 nanogramos por ml, se podría considerar el uso de antibióticos. Y además el uso de imagen con radiografía de tórax con infiltrados predominantemente unilaterales que pueden ser sugestivos de una sobreinfección bacteriana. Aquí de una manera rápida les he puesto los antibióticos que se podrían usar en el caso de coinfección bacteriana y los que se usan en primer nivel, por lo general amoxicilina y amoxicilina clavulanato, que es lo que se tiene en primer nivel dentro del Sistema Nacional de Salud. Obviamente en otros sistemas van a tener acceso a otros más medicamentos, pero ojo con la prescripción de antibióticos en el virus, con infecciones por virus SARS-CoV-2. El plan de seguimiento de teleasistencia, se tiene un plan de seguimiento, hay que prepararse y elegir el medio para hacerlo, todo depende de lo que el paciente tenga, cómo nos vamos a conectar, cómo vamos a hacer esa revisión rápida, hay que también discriminar si es que es necesario hacerlo diariamente, podemos hacerlo pasando un día, cada semana, pasando 3 días, ¿cómo hay que hacerlo? A veces hay pacientes que por su sintomatología leve no requerirá tal vez una supervisión continua, pero habíamos mencionado pacientes con factores de riesgo alto, a ellos sí habría que hacerlos. Evaluación clínica, hay que saber qué hacer, decidir y accionar. Todo esto bajo el contexto del usuario, hay que hacer una identificación, estratificación y triaje del paciente para poder hacer todas estas acciones y finalmente cerrar la atención en el caso de que el paciente ya haya cumplido su periodo de cuarentena y que no haya presentado mayor complicación, pues se da un alta. Mantener la continuidad de los servicios esenciales durante la etapa de transmisión comunitaria de la pandemia. Son muchas acciones las que se realizan en el primer nivel de atención. Se atienden pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con enfermedades transmisibles, por ejemplo, tuberculosis. Estos son pacientes que se tratan en el primer nivel, malaria, VIH, otros pacientes, atención prenatal, perinatal, atención del recién nacido y todas las prestaciones de servicio que aquí se dan, inmunizaciones de esquema regular, tamizajes metabólicos, atención en salud sexual y reproductiva, planificación familiar en todo su contexto, atención a la salud de adultos mayores, es decir, como les había mencionado al inicio, el 80% de patologías y de acciones de promoción y de prevención se realizan en el primer nivel de atención. Hablamos, y muchos científicos hablan ahora no de una pandemia, sino de una sindemia, pues es así. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial y muchas otras patologías lamentablemente se han visto desprotegidas durante esta pandemia, y no solamente en el Ecuador, esto es una realidad mundial. Los recursos, los esfuerzos han sido destinados para combatir la pandemia, y estas otras enfermedades un poco se ha dejado de lado. Entonces, tenemos esta sinergia, ¿no? Entre dos patologías que van a superar más riesgos y que van a poner más vulnerable a la población. Y justamente esto es lo que ahora, este es nuestro reto, reorganizar los servicios de salud para fortalecer los servicios esenciales. La salud mental, qué importante la salud mental. Ahora hemos visto que con el tema del COVID-19 se han dado muchos brotes de patologías en salud mental. Aumento de violencia intrafamiliar, se ha reportado un aumento de violencia, se ha reportado aumento de crisis de pánico, de depresión, de ansiedad, etcétera. También se han hecho, dentro del primer nivel de atención, se han visto estrategias para poder combatir estas patologías y estos brotes de patologías de salud mental a través de teleasistencia. También se han puesto o se ha contratado personas para que den atención directa con llamadas telefónicas y que den atención de salud mental. Es decir, muchas estrategias se han generado para poder combatir a medida de las posibilidades y los recursos del sistema. Propiciar la descarga de la atención hospitalaria para la ampliación de la capacidad de los servicios hospitalarios en respuesta al COVID-19.
¿Qué estrategias se han realizado o se estuvieron realizando? Por ejemplo, las altas tempranas en cirugías. Cirugías del día o cirugías que no fueron complicadas, fueron dadas altas tempranas para que los tratamientos fuesen terminados en el primer nivel de atención y de esta manera liberar camas y que puedan ser dadas de pronto a pacientes COVID que requerían hospitalizaciones. Entonces, ¿qué hacía el primer nivel? Acogía a estos pacientes y terminaba su tratamiento en domicilio. Se usa fundamentalmente en terapias a corto o mediano plazo. Esto es lo que estábamos haciendo o las pautas de tratamiento que se estaban realizando o que se están realizando en el primer nivel de atención. Para eso existen algunos protocolos para la administración segura de fármacos en el paciente ambulatorio. Entre estos tenemos algunas estrategias. El uno es el OPAD y el otro es el IVOTS. ¿Qué significa esto? El OPAD, permite la administración de antibióticos intravenosos sin necesidad de mantener al paciente hospitalizado. Y permite la administración segura de antibióticos, reduciendo también los costos generados en el proceso de hospitalización. Además, permite descongestionar las unidades hospitalarias, que es justamente lo que les decía. Y el IVOS es el proceso de cambio de terapia intravenosa a terapia oral. Pero eso tiene algunos criterios. Por ejemplo, que el paciente tenga un tracto gastrointestinal funcional, que la infección del paciente no sea considerada como de mala respuesta al tratamiento oral, como por ejemplo, patologías como meningitis bacteriana, abscesos cerebrales o endocarditis infecciosa. Obviamente, estas patologías no podríamos tratar en el primer nivel por su nivel de complejidad. Y que los agentes patógenos sean susceptibles a estos agentes orales o a estos antibióticos orales. Y el antibiótico que tenga una buena disponibilidad oral y penetración a los tejidos infectados y ausencia de alergias o efectos adversos del fármaco. Todo esto se hacía en articulación con el segundo o tercer nivel de atención. Evidentemente, siempre se está en contacto con los médicos tratantes, quienes también van apoyando en el seguimiento en domicilio de este tipo de pacientes. Aquí les he puesto un gráfico con corte del 31 de agosto sobre la vacunación. Es el vacunómetro que el gobierno lo difunde ampliamente, que todo el mundo tiene acceso al vacunómetro, y con corte 31 de agosto vemos que teníamos una meta de 8.813.000. Tengo entendido que la meta ya se cumplió el día de hoy. Esto realmente es grande para el país, son esfuerzos aunados de sector público, sector privado. Vemos que el país unido puede, ¿sí? Sin diferencias políticas, todo se puede. Y todo nuestro país se puede. Y esta meta y este éxito país lo debemos a todos los sectores económicos y sociales del país. Aquí ustedes pueden ver, eso fue con corte 31 de agosto. Aquí también en el vacunómetro se va describiendo las provincias, ¿sí? Las provincias cómo avanza la vacunación en las provincias, de acuerdo a los grupos de edad. Esta es la segunda dosis. Y esto me permito presentarles porque creo y todos estamos conscientes que la vacunación ha sido un reto, pero está dando sus frutos. Eso no significa que la lucha ha terminado. Eso significa que debemos poner más atención. Eso significa que debemos estar alertas y que debemos seguir cumpliendo las normas de bioseguridad. Y que dentro del primer nivel de atención siempre vamos a estar prestos a dar nuestro contingente, a dar nuestra ayuda, nuestro aporte desde cualquier nivel que estemos y desde cualquier ámbito que estemos, para seguir superando estos retos que seguramente se van a seguir presentando. Esto es lo que les puedo compartir con respecto a las acciones, las estrategias, todo lo que se ha generado desde el primer nivel de atención, y estoy segura que con el compromiso ciudadano que tenemos, vamos a cumplir y vamos a alcanzar mayores éxitos y vamos a salir victoriosos de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Guayasamín, por la presentación. Es algo que nos compete a todos y sobre todo a los médicos que están trabajando en el primer nivel, que son muchos médicos rurales, muchos médicos de atención primaria. Y pues también es un trabajo nuestro, de los médicos que trabajamos en segundo, tercer nivel,
saber cómo se articula este sistema. Me parece fundamental entender a todo esto como un sistema que se articula, que se complementa y no solamente como un sistema que funciona solo. Hay algunas dudas, le vamos a dar lectura para resolver las preguntas del auditorio. Nos preguntan un poco de información acerca de este trabajo de telemedicina que se brindó en el primer nivel y cómo fue el horario que se prestó, si fue las 24 horas, los 7 días de la semana o fue en horas laborales, cuál es el papel que el médico de primer nivel desempeñó en ese tema de la telemedicina, doctora, en su experiencia. Doc, no lo escuchamos. Perdón, ahí me escuchan, perdón, tenía el micrófono apagado. El tema de la telemedicina o la teleasistencia fue una estrategia que se implementó de entrada. Al inicio con médicos de los centros de salud, quienes acudían a CNT y a través de llamadas telefónicas se resolvían las inquietudes que ellos tenían y se les podía dar un direccionamiento de acuerdo a sus signos y síntomas. Luego se vio que sobrepasó el número de llamadas telefónicas y los médicos no podían resolver todas las llamadas, no podían atender todas las llamadas. Aquí se hicieron nexos intersectoriales con especialmente la Universidad Central del Ecuador, quien apoyó muchísimo con sus estudiantes justamente de posgrado de medicina familiar, quienes ayudaron en este proceso. Y sí, justamente la asistencia era 24 horas y así se manejó desde el inicio. Posterior a ello, la teleasistencia se trasladó a las unidades de atención de primer nivel, es decir, ahora se atiende en las unidades de primer nivel, se realiza el seguimiento por teleasistencia, telemedicina en los sectores en donde se cuenta con anclaje de Internet. Pero ahora, por ejemplo, se están implementando otro tipo de estrategias de telemedicina y de teleasistencia en los lugares de difícil acceso, especialmente aquellos en donde no se cuenta con sistema de Internet, en donde se está haciendo uso de radiotransmisores y que se están implementando en sectores de difícil acceso. Entonces, se van generando a medida de ver la necesidad. También el sistema de salud genera más estrategias de respuesta frente a la necesidad y se va adaptando, ¿sí? Porque esto es dinámico y se va adaptando de acuerdo a la necesidad. Correcto. Y bueno, frente a estas otras estrategias de primer nivel que se han dado durante la pandemia, ¿no? Que han sido variables. Al inicio, pues no teníamos mucho conocimiento del virus, no teníamos todavía un proceso adecuado. Ahora ya es un tema más conocido y pues más desarrollado, como usted bien lo ha expuesto, doctora Guayasamín. Hay una pregunta respecto al seguimiento remoto de los pacientes, no solamente en el tema de la telemedicina, sino el seguimiento remoto, por ejemplo, el brindar o el recomendar un saturador de oxígeno para que lo tengan en casa y pueden hacerse un monitoreo de los signos vitales, sobre todo de la saturación de oxígeno de los pacientes. Pero esto, no sé, tal vez es un arma de doble filo, tal vez los pacientes al primer nivel de atención tienen muchas dudas al respecto y las consultas se incrementan o definitivamente es algo que sí ha ayudado al diagnóstico oportuno de COVID. No, yo creería que sí ha ayudado. Creería que sí ha ayudado. Bueno, como les digo, se han generado muchas estrategias. Una de ellas sí es realmente la toma o la autotoma de saturación, como usted muy bien lo mencionó, de los pacientes. Eso viene acompañado de un proceso de educación, ¿sí? No es simplemente coger al paciente y decirle, mira, te vas y cómprate el aparato y con eso solucionamos el problema. No, esto viene acompañado de un seguimiento y de una educación al paciente, ¿sí? Una educación que generalmente se lo hacía en domicilio o al paciente que acudía al centro de salud se le educaba y también obviamente debía tener acceso a poder comprarse el saturador, porque no todo el mundo tiene acceso a poder comprarse esto. Entonces, pero esto sí nos ha facilitado y nos ha ayudado a dar un seguimiento al paciente. No creería yo que se ha congestionado por este tipo de estrategias, más bien el paciente educado y que ha comprendido ha ayudado a que más bien la demanda baje,
¿sí? Y que no se colapse el sistema y que no se colapse el sistema de primer nivel. Claro que sí. Y por ende, esto nos ha ayudado también bastante como una estrategia. Eh, Hay una duda adicional respecto a lo que es la práctica del médico, bueno, la práctica del COVID, sobre todo el primer nivel de atención, y es la vacunación, el papel del médico familiar y del médico rural en este proceso de vacunación ha sido evidente, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? ¿Qué nos espera de ahora en adelante? No solamente nos vamos a centrar en vacunación, una vez que ya vayamos cumpliendo estas metas, ¿cuál será el papel del médico rural, del médico familiar en el primer nivel? Porque creo que nos hemos concentrado bastante, y no lo desmerezco, en la vacunación en este tiempo, pero hay ciertas otras cosas que hay que agendar definitivamente. ¿Cuál es el futuro inmediato de este tema, doctora Guayasami? Definitivamente la reorganización de los servicios esenciales. Es vital regresar a la atención de servicios esenciales. La vacunación es importante y siempre será importante, pero también es importante otros temas, como los que les había mencionado: atención a pacientes crónicos, embarazadas, niños, control de niños sano, inmunizaciones, pruebas de tamizaje y todas las demás acciones de promoción y prevención que se realizan en el primer nivel. Definitivamente ahora que no se termina la vacunación, ¿ah? Simplemente se termina un objetivo, más la vacunación tiene que continuar, pero para eso se están reorganizando los servicios, ¿sí? Y deben reorganizarse los servicios. Hay que los recursos enfocarlos, tanto recursos como talento humano, así como recursos financieros, para volver a fortalecer el primer nivel de atención, la dotación de medicamentos, ¿no es cierto? Los medicamentos y dispositivos de primer nivel de atención es muy importante. El papel del médico de familia tiene que tiene que volver a tomar o retomar su objetivo y su dinámica dentro del sistema. Entonces, ¿cuál es el papel del médico de familia? Justamente resolver el 80% de las patologías en primer nivel. El médico general debe referir al médico familiar o debe realizar la interconsulta al médico familiar para que pueda resolver aquellos problemas que se pueden resolver en el primer nivel. O sea, definitivamente es necesaria la reorganización de los servicios esenciales. Y a eso está encaminado los objetivos del Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Una última pregunta para terminar, doctora Guayasamín, y nuevamente insistiendo de que este sistema, esta red pública trabaja como un sistema que se complementa, que va desde el primer nivel al último y del último viceversa. Tenemos consultas en hospitales Centinela, en hospitales de segundo o tercer nivel, consultas post-COVID. ¿Cuál es el seguimiento que podría realizar el primer nivel de manera de contrarreferencia, ya que no muchos pacientes van al primer nivel después de haber estado con COVID? Es decir, pacientes que están en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, que salen de COVID, si bien es cierto, tuvieron una enfermedad leve, igual se los ve en un segundo nivel, pudiendo realmente hacer el seguimiento de estos casos a un primer nivel. Se los debería contrarreferir, se los debería llevar al primer nivel. ¿Qué estrategias planea el Ministerio de Salud Pública o desde su perspectiva debería planear para que esta saturación de servicios no se presente? Existe el manual de referencias y contrarreferencias, simplemente saberlo cumplir. ¿Y qué te dice el manual de referencias y contrarreferencias? Estabilizar al paciente, resolver su problema en el segundo o tercer nivel y a través de las hojas del formulario de referencia y contrarreferencia, devolver al paciente al primer nivel. Es decir, existe la normativa y lo que es necesario es cumplirla. Es que el médico del segundo y el tercer nivel contrarrefiera a este paciente para poderle hacer el seguimiento y que lo envíe a través de, tiene que saber evidentemente de dónde viene y a qué centro de salud está adscrito ese paciente y que se lo devuelva con el formulario de referencia. En este formulario, el médico de segundo y tercer nivel debe colocar el tratamiento dado al paciente, ¿sí? Y cuál es su sugerencia de tratamiento y seguimiento que debe hacerse en primer nivel. De esta manera, el médico de primer nivel va a saber qué acciones médicas o terapéuticas debe continuar con este paciente. Y dependiendo del seguimiento que se le da,
uno ve la necesidad de mantenerlo en primer nivel o si es necesario que se realicen consultas periódicas cada 3, cada 6 meses o cada año al especialista en segundo y tercer nivel. Entonces, existe el manual. Lo único que debemos hacer es cumplirlo nada más. Perfecto. Doctora Oyasamín, muchas gracias por la charla. De verdad, algo fundamental para los médicos y muchos de los asistentes de este congreso también son médicos rurales, que sin duda lo pondrán en práctica y también nosotros en segundo y tercer nivel. Le agradecemos, doctora, por su valiosa participación. Esperamos que en la próxima ocasión podamos contar con su presencia. Y pues nada, muy agradecidos y una buena noche. Muchas gracias. Una buena noche, siempre a las órdenes.